Ministerio Internacional Cabó. Y en ese momento comenzamos a comprender que el Señor nos llama a nosotros como su novia y nos da un carácter de una relación entre Dios y el hombre en una posición espiritual. Y cuando tú comienzas a leer los evangelios, también puedes comprender que habla acerca de la esposa del Cordero que ha de ser redimida y lavada por la sangre del Cordero. Como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nuestras relaciones humanas tienen unos componentes divinos que nacieron en Él. Uno observa, por ejemplo, que cuando un hombre y una mujer se van a unir, se van a casar, lo que debe existir antes de cualquier otra cosa en esa relación debe ser amor. Y antes de que alguien decida estar en un noviazgo, debieron haberse enamorado de esa persona. Y hoy nosotros tenemos que descubrir si estamos realmente enamorados de Dios y si hemos conocido a Dios. Y una de las mayores facultades que permite que el amor crezca en una relación tiene que ver el conocimiento y la comunicación dentro de esa relación de amor. Hace unos meses atrás me encontré con un gran amigo y me dijo: Pablo, me casé hace un mes y estoy contento de haberme casado. Y le dije: ¿y dónde te casaste? Me dijo: bueno, realmente no estoy casado, estoy viviendo en unión libre, pero ya estoy más tranquilo, mi novia y yo estamos más tranquilos porque ella cantaba y yo tocaba el piano en la iglesia y ya esa escondedera del pecado, y ahora estamos más tranquilos, sentimos que hasta Dios nos ha bendecido más desde que nos unimos en unión libre. Lo único que yo pensé fue, antes la gente tenía miedo a las consecuencias de su pecado. Y él me está diciendo que Dios lo ha bendecido. Uno diría, bueno, ¿dónde está la justicia de Dios? A mí me surgió otra pregunta. ¿Realmente amamos a Dios? El amor de Dios se puede entender de muchas maneras. Y una de las cosas que no nos gusta entender del amor de Dios es que el amor de Dios muchas veces nos exige quitarnos cosas de nuestra vida. Y el problema de la gente hoy es que no estamos enamorados de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí esta mañana? ¿Cuántos enamorados de Dios hay aquí en este lugar? Dele gloria a Dios porque Él está en medio nuestro. Amén. ¿Cuál es tu amor hacia Dios? Observe cómo la Biblia habla acerca del amor de Dios, está expresado en la persona de Jesucristo. Es la expresión tangible del amor de Dios. Es la misma manera que Él es la representación exacta de todo lo verdadero de Dios. Quiero que vayan conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 15, en su versículo 9. Juan, capítulo 15, 9. Dice la palabra de Dios: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. El que está hablando en primera persona es Jesús y está diciendo que como Él amó al Padre, así también nosotros tenemos que amar a Dios. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Wow, cuando uno lee esa cita del Evangelio de Juan, tiene que entender que el amor de Dios va mucho más allá de lo que nosotros hemos creído hasta ahora.
El amor de Dios entonces está condicionado o no está condicionado. En primera instancia nosotros tenemos que entender que nosotros no somos los que buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. Aunque hoy los papeles han ido cambiando, el papel real dentro de una relación es que el hombre masculino busca a la mujer y la enamora. En este sentido, Dios nos busca a nosotros y nos enamora. Pero recuerden ustedes que la mujer es la que determina si esa relación se da o no se da. De igual manera, nosotros determinamos si decidimos acercarnos a Dios. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y esa es la gran respuesta a la historia que les contaba hace unos minutos. Si tú no amas a Dios, todo lo que tú hagas por Dios te va a parecer un gran sacrificio. Y el Señor dice, yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia. Entonces hay gente que dice, bueno, yo los domingos voy a la iglesia. Y empezamos a confundir cantidad con calidad. Yo he sido bueno en Dios. Y empezamos a tratar de sacar nuestras proezas. Y la pregunta es, ¿por qué mucha gente no permanece siguiendo al Señor? ¿Por qué la gente no permanece en los mandamientos de Dios? Porque en un momento, una pequeña línea frágil se rompió y se acabó el amor por Dios. Por eso el Señor dice, y amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, tu mente y con todas tus fuerzas. La pregunta es, ¿nosotros estamos amando al Señor? Pues bien, miren ustedes, cuando en una relación de pareja se aman verdaderamente y están dispuestos a ir al final por esa relación, no va a haber circunstancia que pueda mover un amor verdadero. Y aunque aparezca un tercero o una tercera dentro de esa relación, si el amor es verdadero, va a permanecer. Cuando yo nací en la iglesia prácticamente a los 8 años, en las iglesias ha habido una tendencia por mucho tiempo. Uno ve a los niños que crecen en las congregaciones, cantan y llegan a servir hasta ciertas edades. Cuando llega un momento determinado se desvían del Señor. Mucha gente empezó a hacer apuestas y decían, cuando ese llega a los 14 años, chao, se le olvidó, se le pasó la emoción. Y ahí voy, hago un paréntesis. Muchos padres creen que cuando sus hijos nacen en el cristianismo ya son cristianos. La diferencia fue que nació en una casa donde iban a la iglesia y se acostumbró a ir a la iglesia el domingo y encontró amigos y le gustó cantar, le gustó aplaudir. Pero cuando ya tiene 14 años descubre que no se ha enamorado de Dios. Y comienza una lucha incesante entre nuestra vida, entre lo que nosotros queremos hacer y lo que Dios pide que debemos vivir en comunión. Y para los que habían hecho la apuesta, no lo lograron. Seguí amando al Señor. Pero hubo un momento en mi vida en que las circunstancias que estaban a mi alrededor me habían afligido tanto que había decidido dejar todo por lo cual hasta ese momento había luchado en Dios. Los líderes espirituales que había tenido hasta ese momento habían llegado hasta lo último. Entonces dije, seguiré siendo una oveja. Ya no quiero ser un hombre de altar, ya no quiero predicar más. Yo quiero ser de esas ovejas que van un domingo
y luego se van para playa sin ningún problema. Yo quiero ser de esos cristianos que oran para que Dios bendiga su negocio y les va bien. Así que esta es la decisión que yo he tomado en mi vida. Ya yo no quiero ser pastor, ya nada de eso me interesa. Entonces empecé a llenarme de excusas y decir, es que si soy esto, mis hijos después terminan siendo lo peor, porque desafortunadamente los hijos de muchos líderes terminan defraudando. En fin, muchas cosas. Y empecé a llenarme de argumentos. Y en ese momento de mi vida, en lo paradójico, me empezó a ir bien. Estaba en el segundo semestre de la universidad cuando había tomado esta decisión y saqué el promedio más alto en toda mi carrera, 4.9,6. Qué cosa tan gloriosa. Entonces yo dije, no necesito a Dios porque estoy triunfando. Aquí me tratan mejor que en la iglesia. Y en términos humanos eso es verdad. No estoy diciendo mentira. Yo era un personaje popular, todo el mundo me quería. Entonces ya yo decidí cambiar los golpes que me estaba dando, el abuso espiritual que me estaban dando las congregaciones por la fama y la popularidad de la gente. Y me empezó a ir tan bien que yo dije, yo creo que el evangelio es un estorbo para mi carrera. Porque esto hay que estar en los eventos sociales. Y yo dije, como yo no sé bailar, voy a buscar a alguien que me enseñe a bailar. ¿Verdad? Y entonces le dije a una compañera que ella era bastante, ya ustedes saben. Entonces yo le dije, yo te explico los trabajos, pero tú me vas a enseñar a bailar. ¿Verdad? Y recuerdo que un día íbamos a ensayar, que ella dijo, nos iba a dar clase a varios. Y cuando ya íbamos llegando a la casa de ella, estaba yo en una esquina y de pronto viene alguien, una mujer muy anciana, y grita, ¡siervo! Y todo el mundo mirando, buscando el siervo con los cachos, porque uno cuando le dice el siervo lo que se imagina es una gacela, ¿verdad? Buscando al siervo. Y yo me hice que no era conmigo. Y yo volteé y la señora dice, ¡Pablo es contigo! ¡Siervo de Cristo! Bueno, la gente sabía que yo era cristiano, pero la gente lo que no sabía era que yo en ese momento lo que menos quería hacer era cristiano. Y resulta que la señora era la asistente de esa casa y me había escuchado predicar en una iglesia. Entonces se puede imaginar que me tocó aplazar la primera clase. Y empecé a buscar muchas maneras de deslindarme de mi relación con Dios. Y en ese momento llega una gran oportunidad a mi vida y yo dije, tengo que tomar esta decisión. Hice la audición y pasé. Y tenía que ir el sábado a firmar el contrato con una emisora de esta ciudad. Y yo muy contento, todo el mundo me felicitaba y decía, qué bien, lo has logrado. Apenas estás en segundo semestre. Cuando llegues a décimo estarás triunfando. Entonces, para poder entrar a esa emisora, yo no podía ser cristiano. ¿Por qué? Porque era incitar a lo que el mundo incita. Y llegó el viernes, y yo feliz porque faltaban unos minutos, unas horas para ir a firmar ese contrato. Y en la tarde yo comencé a sentir una nostalgia, una tristeza muy profunda en mi vida. Comencé a sentir que el gozo de la salvación se estaba yendo. Y en medio de esa tristeza yo estaba en el computador escribiendo y cerré los ojos por unos instantes y Dios comenzó a recordarme todas las cosas que Dios había hecho por mí.
Dios comenzó a recordarme que antes de ser un profesional, yo había sido un predicador. Y comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar por cerca de 3 horas. Y le pedí al Señor esa tarde que Él renovara mi pasión por Él, que yo me volviera a enamorar del Señor sin importar las circunstancias y lo que pasara. Y el Espíritu Santo vino sobre mí. Yo tomé mi celular y con el dolor de mi alma, porque lo que no te duele, lo que no nos cuesta, ¿verdad? Llamé y dije, yo no voy. Todo el mundo me cayó encima y dijo, ¿cómo vas a hacer eso? A la semana siguiente me llamaron de una entidad a dar clases. Y yo dije, bueno, esta es la respuesta de Dios. Una cosa por aquella. Y sí, comencé a dar clase en ese lugar. Empecé a ver la gloria de Dios y dije, bueno, esto es mucho mejor. Estoy más cerca de Dios. Lo que yo no sabía es que en el último año que iba a estar en ese lugar, otra vez me iban a golpear. Las personas por las cuales había trabajado tanto, ahora comenzaron a inventar muchas historias, a decir muchas cosas. Y me sacaron de ese lugar de la manera más horrible que pueden sacar a una persona. Y yo dije, Señor, otra vez. Pero esta vez no fui corriendo al mundo. Esta vez fui corriendo al Señor. Y Dios me ha ido recompensando y nos ha ido llevando de gloria en gloria y de poder en poder. La pregunta es, ¿estamos realmente enamorados de Dios? Cuando alguien me pregunta a mí, bueno, ¿y tú no sientes necesidad de ir a pecar? Claro que sí, yo siento las mismas necesidades que cualquier persona. Tengo las mismas pasiones que otra persona. Pero la gran diferencia está en que yo amo al Señor con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y cuando tú amas al Señor, tú vas a lograr, tú vas a intentar vivir dentro de los mandamientos de Dios. Amén. Miren lo que sigue diciendo este texto bíblico tan maravilloso. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, ¿verdad? Que uno que ponga su vida por sus amigos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morir por un amigo? Si fuera por el papá, por el esposo, tal vez. Pero por sus amigos usted moriría. Pues Cristo está diciendo, yo estoy dispuesto a morir por ustedes. Y no hay mayor amor que este. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar nosotros el amor de Dios por el amor circunstancial de una persona? Mucha gente ha dejado y abandonado la presencia de Dios por irse detrás del amor de un hombre. ¿Aló? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es que hoy la gente quiere ser cristiana sin hacer lo que Dios los manda. Por eso cuando ahorita cantábamos una serie de canciones, ustedes escuchaban que las canciones decían, Señor, me sedujiste y con tu amor cambiaste todo, y por eso estoy dispuesto a ir donde tú me mandes. Por eso es que podemos entender allí las palabras del apóstol Pablo cuando dice, el vivir es Cristo. O sea, uno no puede hacer nada por Dios si realmente no lo ama. Porque un día te vas a cansar, un día vas a sentir que tu esfuerzo ha sido en vano. Lo que usted y yo necesitamos es enamorarnos de Dios. La pregunta es, ¿la gente está enamorada de Dios? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado. Vamos más adelante
en el versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando el gran problema que han tenido las relaciones virtuales, no quiero decir con esto que todas hayan sido un fracaso, pero sí la inmensa mayoría terminan siendo un fracaso por la falta de conocimiento. Los teóricos de la comunicación llaman esto medios fríos, por los cuales la gente hoy se está interactuando. Entonces buscan ciertos perfiles de tal a tal edad, de tal a tal profesión, ¿verdad? Y unas características que el sistema trata de buscar personas que puedan acondicionarse o acercarse a lo que usted necesita. Y hoy hay un creciente número de relaciones virtuales y la gente no puede estar presencialmente porque los lazos de comunicación no son tan fuertes. Y estas relaciones, cuando llegan a convivir, que son culturas distintas, de pronto el señor estaba acostumbrado a dejar los zapatos en la sala y la mujer es una obsesiva con el aseo. Van a comenzar las discusiones, porque si nunca se conocieron, ¿cómo van a llegar a convivir juntos? Es que nos vamos a casar y ya decidieron quién se va a levantar por la mañana a hacer el desayuno. ¿Qué tal que te casas y le dices: mi amor, ya me voy para el trabajo, el desayuno? Yo no sé cocinar. ¿Ya decidieron eso? ¿Ya decidieron cómo van a criar a sus hijos? Pues así es nuestra relación con Dios. Si usted no conoce a Dios, no puede enamorarse de Dios. O sea, con Dios no podemos tener un BlackBerry todo el tiempo enviándole un pin a Dios. Porque el Señor dice que nosotros debemos buscarle en intimidad. Dios está aquí esta mañana. Y ahora ratifica lo que en unos minutos le dije. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gálatas 5:22 dice: y el fruto del Espíritu es, ¿qué? El amor. El Señor está diciendo que cuando nosotros logramos permanecer en Él, nuestra oración va a tener una llave para poder abrir las ventanas y las puertas de los cielos. Nosotros no vamos a poder abrir las puertas de Dios, no vamos a poder traer las bendiciones de Dios y mucho menos vamos a poder dar frutos si nosotros no permanecemos en el amor de Dios. Fíjense que la relación hombre-Dios es muy similar a la relación cuando una persona está viviendo por conveniencia con otro. Ahora los hombres sueltan a las mujeres de 40 por 2 de a 20, ¿verdad? Entonces, este tipo de relaciones se están construyendo bajo relaciones de conveniencia. De lo que tú me das, yo te doy. Entonces ya no hay un afecto natural, sino lo que hoy tenemos es un egoísmo centrado en el mismo ser humano. Y Dios está diciendo que cuando nosotros nos acercamos a Él vamos a dar frutos. Y Él está diciendo: os mando que os améis unos a otros. Si todo ese texto que hemos leído se cumpliera en la iglesia actual, pues la gente no estafaría a otro cristiano. Un cristiano no le faltaría el respeto a otro cristiano, y si lo hace, tendría la disponibilidad de arrepentirse y reparar el error de la gente. Porque ahora le dicen a uno: mi hermano, perdóneme, y resulta que media ciudad se enteró de un chisme, de una mentira,
y hablaron mal de uno, pero no te repararon ese mismo chisme. ¿Verdad? El perdón también tiene que tener capacidad de reparar el daño que le causamos a los demás. Y si el amor de Dios vive en nuestros corazones, nosotros vamos a tener la necesidad de servirle a Dios. Y voy mucho más allá esta mañana. Hay gente, escuchen bien y lo voy a decir una sola vez, que tiene su salvación. No, nunca la han tenido, porque la salvación nos insta a ser santos. Cuando usted tiene la salvación como el tesoro que Dios le ha entregado, usted va a luchar por su santidad. Pero hay gente que dice, yo tengo la salvación, pero ni siquiera entienden la condición espiritual en la que viven. Entonces usted nunca ha tenido la salvación. Diga conmigo, Dios está aquí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios te está ofreciendo una vida. Cuando un hombre se quiere casar con una mujer, le está ofreciendo una vida también. Le está diciendo, vamos a vivir luz marina junticos toda la vida. Y resulta que se casa la mujer ilusionada y el hombre a los 3 años le dice, se me acabó el amor. Dios está diciendo que en Él no hay sombra de variación. O sea, que Dios un día amaneció bravo y dijo, hoy no te amo. Los que cambiamos somos nosotros. Los que variamos somos nosotros. Y lo que los quiero llevar es que cuando verdaderamente el amor de Dios viene a tu vida, esa es la garantía. La gente se pregunta, ¿y con quién me casaré? Pues yo tengo un perfil claro. Cuando yo encuentre una mujer que ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, por allí es donde debo coger. Porque si ama al Señor, permanecerá en los mandamientos de Dios. Por lo tanto, también me honrará a mí como esposo y viceversa. Así que aquí hay un buen partido. ¿Cuántos de nosotros en un momento dado llegamos a este pensamiento de la iglesia? Ayer estaba en un lugar y mientras esperaba que me entregaran algo, habían unos señores conversando y yo les oía palabras como esta, varón. Yo dije, estos son cristianos. Y entonces se estaban comentando y decía uno, no, es que cuando la gente estaba en el primer amor, pagaban el arriendo y ahora me veo apurado para pagar el arriendo de la iglesia. Ya yo sabía lo que iba a predicar y eso me llevó a hacerme una gran pregunta. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del primer amor? Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. ¿Cuántos creen que Dios está aquí esta mañana? Dice el Señor en Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Miren esta contradicción. Pero tengo contra ti que has dejado tu ¿qué? Diga conmigo, ¿tu qué? Primer amor. ¿Cómo así? Un momentico, Señor. ¿Cómo así que tú en el 3 me estás diciendo que yo he trabajado arduamente por tu amor, por el nombre de tu amor, y ahora me dices que a mí me falta el amor? Explícame eso. Bueno, ese cuestionamiento se lo hacen muchos cristianos hoy. Cuando tú te le acercas y le dices, tú has dejado tu primer amor, entonces la gente te dice, un momento,
Yo el domingo a las 6 en punto de la mañana estoy en la iglesia. Muy bien. Yo no he dejado de cumplirle a Dios, pero has dejado tu primer amor. Y además yo tengo un buen pastor, pero has dejado tu primer amor. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que estaba haciendo lo que se le había encomendado, pero era una iglesia que había perdido la pasión, el deseo de amar a Dios. Es decir, honramos a Dios con nuestros pensamientos, pero dentro de nosotros no estamos honrando a Dios. Ahora voy a esa relación. Cuando la gente se casa, vive en un nido de amor. Eso se ven todo el tiempo, se llaman todo el tiempo, ¿verdad? Y la gente no quiere salir y uno se encuentra a la gente los 15 primeros días que se casó y le dice a uno, te recomiendo el matrimonio. Y uno se los encuentra a los 15 años y te dice, ¿sabes qué? Te recomiendo que mejor te quedes soltero, no te cases. O sea, tú ves que en ese matrimonio el esposo le cumple a la esposa, le trae la comida, está haciendo la obra de esposo, le compra a la esposa, pero ya no siente ese amor que tuvo en el comienzo por su esposa, donde estaba dispuesto a entregarlo todo. Y a eso es lo que Dios se está refiriendo con nosotros. Dios le está diciendo a esta iglesia que tenía una herencia espiritual profunda, porque el fundador de esa iglesia fue nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Y el pastor de esa iglesia no fue nada más y nada menos que Timoteo. O sea que era una iglesia con una herencia espiritual profunda. No tenían excusas de que tenían un mal liderazgo. Pero algo les pasó en el camino. No eran una mala iglesia porque era una iglesia que estaba en el discernimiento. Sabían los apóstoles que no eran de Dios, los estaban sacando. Era una iglesia que había sufrido por causa de Cristo. Había tenido paciencia y había trabajado arduamente por amor del nombre del Señor. El Salmo 23 dice, y tú me librarás por amor de tu nombre. Cuando tú amas a alguien, hay esposas que le cuidan las espaldas a sus esposos. Cuando tú las oyes en la calle, tú imaginas que ese hombre es un santo. Y ella, por amor del nombre del esposo, le guarda el nombre. Pero esa mujer por dentro no está amando a ese hombre, porque hace rato se perdió el amor. Y sucede que cuando la gente comienza en el cristianismo, son los primeros que llegan, no se pierden un servicio. Le dicen a uno, yo quiero que usted me explique la Biblia porque yo quiero conocer al Señor. Siente uno que tienen una gran pasión, un gran avivamiento por Dios. Pero llega un momento en que ya fueron creciendo y entonces ya tenemos excusa para todo en el Señor. Es que yo hago esto por el Señor, pero has dejado tu primer amor. Y yo estoy seguro que el enemigo número uno del amor está descrito en unas palabras que Cristo dijo. Y por la maldad de muchos, el amor se enfriaría. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Escuchen esta historia. Un ratón de granja, mirando un día un agujero, ve al granjero y a su esposa, un hombre, abriendo un paquete. Y el ratón dijo, ¿qué tipo de comida podría ser? Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una trampa para ratones. Fue corriendo a la granja para advertir a todos. Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa.
La gallina que estaba cacareando y escarbando levantó la cabeza y dijo: discúlpeme, señor ratón, yo no entiendo cuál es el problema que usted tiene, porque a mí eso no me perjudica en nada, no me incomoda su ratonera. Entonces el ratón fue hasta un cordero y le dijo: hay una ratonera en la casa. Discúlpeme, señor ratón, dijo el cordero, mas no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir en mis oraciones para usted, para que Dios lo guarde de esa ratonera. El ratón entonces se fue a donde la vaca, y la vaca le respondió: ¿acaso estoy yo en peligro? Pienso que no. Entonces el ratón volvió a la casa preocupado y abatido. Aquella noche se escuchó un gran ruido sobre la cocina de esa casa. La señora salió a ver. La trampa había tomado a una serpiente venenosa, la cual picó a la granjera. ¿Saben entonces qué sucedió? Llevaron a la mujer al hospital. De regreso le dijeron que le preparara un caldo de gallina. ¿Por quién fueron primero? Por la gallina. El problema no era con la gallina y la ratonera. Fue la primera que le arrancaron el pescuezo. Luego, muchos amigos y familiares se enteraron de que la señora estaba muy mal y no había más nada que brindarle sino que el cordero, y mataron el cordero. Luego se murió la señora y no había con qué enterrarla. Vendieron la vaca. Moraleja: cuando alguien te hable de su problema, no salgas evadiéndolo. No creas que no te afectará. Si hubiesen ayudado al ratón, eso no hubiese pasado. Por la maldad de muchos, el amor se enfriaría. Y ciertamente, como ahorita les decía, si el verdadero amor existiera entre el cuerpo de Cristo, estuviera entre nosotros, habrían personas que no nos harían daño. Pero hay gente que nos hace daño premeditadamente, que nos busca meternos en cuentos. Hay personas que están en la iglesia y están buscando la manera de colocarnos el pie para que nosotros caigamos y tropecemos. Y a veces la maldad de esas personas hace que nuestro amor por Dios mengüe. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vayan conmigo al libro de Cantares capítulo 8 en el versículo 6. Cantares capítulo 8 versículo 6. Y diga conmigo: el Señor está aquí esta mañana. Cantares 8:6 dice: ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor. De cierto lo menospreciarán. Qué tremendo. Más fuerte, no, están igual de condiciones. Así como es fuerte la muerte, es fuerte el amor. La llama del Señor, la cúspide del libro de Cantares, se encuentra en una sola palabra hebrea, que es Shal-Gebetea. Esta palabra compuesta quiere decir llama y Yavet, que traducida es la llama del Señor. Escuche esto esta mañana. Hay algo sorprendente en el libro de Cantar de los Cantares. Cantar nos está diciendo que la esencia o la expresión esencial del amor de Dios es
su santidad. Considera la relación entre el fuego y la santidad. Cuando Dios desciende sobre la montaña, aparece el pueblo en una nube de llamas espesa y con terremotos. Cuando desciende sobre el tabernáculo, el fuego acompaña su presencia. Los profetas de Dios hablan en términos de fuego. Daniel describió al anciano de días como llamas ardientes. Y el Nuevo Testamento llama como fuego consumidor. Porque Dios es amor, dicen los cristianos de hoy, pero también es fuego consumidor. ¿Aló? Me estoy haciendo entender lo que les quiero decir esta mañana. Que el amor de Dios nos consume. Quizás no es accidental que la versión griega de la escritura hebrea traduce esta palabra como ágape. Por eso el Señor dijo, améis unos a otros como yo también los he amado a vosotros. Y el amor ágape tiene que ver con el compartir entre los hermanos de la fe. Entonces, cuando el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso, de Efesios, ¿verdad? O de Éfeso, le está diciendo en el libro del Apocalipsis, ustedes han dejado su primer amor, ese fuego que se incendiaba, que los llevaba a ustedes a una pasión por mí, que los llevaba a ustedes a una santidad. Por eso cuando el Señor está diciendo en Juan, cuando tú permaneces en mi amor, permaneces en mis mandamientos. Porque cuando tú amas al Señor, procurarás ser santo. Bendito y alabado sea Dios. Como dice un pastor en esta ciudad, cuando tú amas a Dios, te va a ser difícil pecar. Cuando un hombre ama a una mujer verdaderamente, difícilmente podrá transgredir contra esa mujer. La pregunta es, ¿cuánto amamos nosotros al Señor? ¿Qué dijo el Señor? El celo de tu casa me consume. O sea que el amor de Dios podemos expresarlo como una llama ¿de qué? De fuego. ¿Qué es lo que está en tu corazón? Está el amor de Dios en tu vida viviendo hoy, en este instante. No es solo cantar, no solo es gritar y tener algunos destellos de que somos cristianos, no es tener apariencia de piedad, es que realmente nuestra vida sienta que lo está entregando todo por el Señor. Cuando alguien suelta lo que tiene por Dios, por eso el Señor dice, cuando alguien decide seguirme a mí, tiene que dejar todo lo que tiene e ir en pos de mí. Cuando nosotros sinceramente amamos a alguien, nos vamos contra el mundo por ese amor. Cuando hay unos novios que se aman y los padres no están de acuerdo, van aún en contra de la voluntad de los padres, ¿cierto? Ahora les digo, no, con esto no hay que hacer doctrina, pero cuando los padres dicen no, escúchese no, porque ese no muchas veces termina siendo cierto. El amor de Dios hacia nuestras vidas, la razón por la cual a veces nosotros no podemos percibir a Dios, no es porque Dios esté distante, es que nosotros estamos distantes. Cuando en una relación de parejas no hay amor, ese momento de encuentro se hace largo, eterno, difícil. No se va a poder entrar en ninguna intimidad en una relación donde hay frialdad y donde no hay respeto entre unos y otros. ¿Cuántos aman al Señor? Si me amares, dice el Señor, si me amas, cumple mis mandamientos. Si me amas, dice el Señor, vive conforme a lo que yo he dicho. Y hoy el Señor nos dice a algunos de nosotros, de los que estamos aquí, vuelve a tu primer amor con el Señor. Vuelve a que tu pasión sea renovada. Cuando David fue descubierto públicamente de su pecado y fue el profeta y le dijo, tú eres ese hombre.
David escribió el Salmo 53 y dijo: Señor, límpiame porque he pecado y devuélveme el gozo de la salvación. Por eso es que cuando tú realmente conoces a Dios, no te va a saciar el alcohol jamás. No te van a saciar 1000 mujeres. Solo la presencia de Dios podrá saciar nuestra alma. Porque el hombre más sabio dijo: Señor, no te pido riquezas, te pido sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice la Biblia que el verdadero amor está fuera del temor. Y hay gente que lo que le tiene es miedo a Dios, pero no temor. Y no nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios, porque no hay ese amor por Dios. Dios está aquí esta mañana. Vuelve a tu primer amor. Por eso en Cantares dice: ¿dónde está mi amado? Lo he buscado en las plazas, lo he buscado en todos lados, pero no he encontrado a mi amado. Y el texto dice: y mi amado es mío y yo soy de mi amado. Y el Señor que nos compró a precio de sangre, entre puro dolor, el Señor nos está diciendo: vuelve a mí en esta mañana. ¿Cuántos aman a Dios? Porque cuando tú le amas con todo tu corazón va a vibrar por el Señor. Tu mente va a vibrar para el Señor. Mire, a mí la gente, después de haberle servido, me ha golpeado, me ha maltratado, pero luego he entendido que no le servía a los hombres, sino a Dios. Y como fue para Dios, valió la pena. Amén. Tu esfuerzo lo mira el Señor. Pero recuerden que la salvación no es por obras, sino por gracia. Y si tu vida está dando todo por el Señor, el Señor siempre nos ha pedido que Él debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Cuando tú te levantas, habrá un cántico nuevo en tu vida. Aló. Cuando tú decides que el Señor sea tu primer lugar, nadie va a poder desviarte cuando tú decides venir a buscar al Señor. Aló. Porque cuando el Señor es lo primero en tu vida, lo demás será después. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque yo he decidido amar a Dios con todas mis fuerzas. Y aunque todo el mundo se levante, yo seguiré al Señor con todas mis fuerzas. Yo no sé usted esta mañana. Cuando todos deciden amar al Señor y vivir en sus mandamientos, cuando nosotros caemos, sentimos que el amor de Dios puede cubrir nuestros pecados y puede perdonarnos. Ahora voy al plano humano. Los psiquiatras y los psicólogos dicen que existen dos tipos de trauma. Un trauma en el cual la persona puede ser asistida psicológicamente y psiquiátricamente. Y hablan de un segundo trauma, que es un trauma donde la gente tendría que ser reparada. Es decir, si usted no recibió afecto por parte de sus padres, habría que restaurar todas esas posiciones. Buscar un sustituto a lo que a usted le faltó respecto a ese trauma. Y yo quiero preguntarme a mí mismo, ¿cuántos traumas que los psiquiatras llaman ese trauma tendría yo en mi vida? Pero ha venido un sustituto perfecto que fue mucho más allá de lo que yo esperaba en mi vida. Y yo no sé cuál necesidad tú tengas, pero esta mañana quiero decirte que hay un sustituto perfecto. Y cuando tú verdaderamente tienes el amor de Dios en tu vida, lo demás serán pequeñas añadiduras en Dios. Miren lo que les quiero llegar a decir. A veces hay gente que está tan afanada por casarse, por sentirse aceptado dentro de la sociedad, dentro de la gente,
que coge cualquier tren, para donde vaya ese tren. Y en ese afán y en ese desespero, si el amor de Dios te abraza, no vas a necesitar nada de eso. Porque yo les enviaré el Consolador, al Espíritu Santo. Y entonces mucha gente ora y dice, Espíritu Santo, consuélame. Una vez alguien me decía, pero es que yo necesito a alguien que me abrace. Y el Espíritu Santo no me abraza. El Señor dijo, améis unos a otros. ¿Dónde está la manifestación de Dios? Cuando yo te veo a ti, tú tienes que tener la manifestación de Dios. O sea que Dios te tiene que usar a ti para consolar a otros. Dios te tiene que usar a ti para levantar a otros. Dios nos tiene que usar en la unidad perfecta del amor que es en Cristo Jesús para ser restauradores de unos con otros. Pero resulta que uno hoy le cuenta su necesidad a un hermano y media iglesia ya la sabe y bien distorsionada. Por la maldad de muchos, el amor se enfriaría. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hoy el Señor está aquí hablándonos de volver a Él. ¿Quién es tu primer lugar? Ah, no, Dios es mi primer lugar. Ah, bueno. Dios es tu primer lugar. Cuando tú te levantas, piensas en el Señor. Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Vas a buscar a Dios? Cuando nosotros sentimos una verdadera pasión por Dios, en la mañana, en la tarde, en cualquier momento de nuestra vida, vamos a sentir la necesidad de ir a la presencia de Dios. Amén. El amor define la naturaleza de Dios y sus motivos. El amor es una parte inseparable de todo lo que Él es. Dios envió a su Hijo por amor. Quisiera que le dé la bienvenida a su Hijo recibiéndolo en amor, porque el Señor está tocando la puerta. Y hoy el Señor nos está hablando de reevangelizar cristianos que ni siquiera han abierto las puertas para que el Señor entre a sus corazones. Y el Señor dice cuando está tocando tu puerta, me dejas entrar porque quiero tener una relación contigo. La pregunta es, ¿le hemos dado la bienvenida a Jesús en nuestros corazones? Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. La pregunta es, ¿saben ustedes por qué nos llaman cristianos? Porque cristianos quiere decir seguidores de Cristo. Y aún mucho más allá, seremos nosotros reflejos de Cristo en nuestras vidas, de la naturaleza de Dios en nuestra vida. ¿Estaremos nosotros dispuestos a dar el amor que el mundo necesita? Cuando estamos viviendo en el amor de Dios, no vivimos en una emoción pasiva o incorporada. No nos entra el tembloreo, lloramos, nos privamos y nos fuimos para nuestras casas y volvemos a ser los mismos. Cuando el amor de Dios te toca en tu vida, jamás podrás ser igual. Cuando yo conocí al Señor a los 8 años y la primera vez que entré a una iglesia cristiana, yo sentí que el amor de Dios me tocó y jamás pude salir de allí. ¿Te ha tocado el amor de Dios? El amor de Dios es verdadero. El amor ágape es más que un sentimiento, es una forma de ser hacia los demás. Es una disposición, es un conjunto de comportamientos, una manera de relacionarnos con las personas. Este actúa y toma la iniciativa. El amor de Dios se extiende activamente a través de nosotros. Terminamos con este texto bíblico. Primera de Corintios capítulo 13. Muchas veces lo hemos leído y tal vez lo recitamos una y otra vez. Pero cuán olvidado ha sido este texto que expresa el verdadero amor de Dios hacia nuestras vidas. Primera de Corintios 13:4, y lo vamos a leer de la siguiente manera.
El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ahora vamos a cambiarle la palabra amor, le vamos a poner la palabra Dios. Dios es sufrido, Dios es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no se envanece, Dios no hace nada indebido, no busca lo suyo, Dios no se irrita, no guarda rencor, Dios no se goza de la injusticia, Dios se goza de la verdad. Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque Dios es amor. Dios es, póngase en pie esta mañana. Solo tu amor nos abraza. Solo tu amor nos consuela. Y muchas veces hemos estado luchando, Señor, solos. Muchas veces hemos estado luchando, tratando de responder nuestras propias inquietudes humanas. Tratando de agradar tal vez a los hombres, a nuestros líderes, pero no a ti. Y hemos sentido que la batalla, que las luchas han sido en vano. Y hoy hemos descubierto que no nos hemos enamorado de ti, oh Dios.